Bueno, tenemos el placer de estar con Luis Tagliapetra. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Luis? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, estamos. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, Bien. muy bien. Bueno, Sí. y interesados por saber qué pasa con todo el fenómeno del Ara San Juan, pues no nos podemos olvidar, digamos, que está dentro de adentro nuestro esta posible debilidad de no tener claro y olvidarnos de el Ara San Juan, ¿no? Tremendo hecho que necesitamos que se termine de esclarecer y se solucionen todos los problemas habidos y por haber. Y por eso queríamos, Luis, empezar con vos para preguntarte cómo está el mundo de Lara San Juan, cómo están las familias, están conectados. Vamos primero a ese aspecto, si te parece, ¿no? Bueno, primero no es una debilidad, es una fortaleza, no olvidarse de ninguna causa que tiene que ver con la averiguación de la verdad. En este devenir de 2 años y medio que desde que ocurrió lo peor que le puede pasar a un papá, tuve el honor de conocer a muchos luchadores y luchadoras de distintas causas, desde la AMIA, desde la tragedia del crucero General Belgrano, excombatientes de Malvinas. Hoy es el Día del Bombero Argentino y también me permití conocer a algunos, hoy los saludé, así que también aprovecho el tiempo para saludarlos. No nos olvidamos de Iron Mountain, y bueno, y tantas cosas que lamentablemente pasaron los años y aún están pendientes. Yo lo dije con mucha humildad, y sin justamente sensibilizar a ninguno de los familiares ni víctimas de estas causas y de tantas otras. No quiero olvidarme tampoco de los 43 gendarmes que fallecieron en Salta. Bueno, me voy a olvidar de muchas, por lo tanto, quiero con todo respeto, referirme a todas, y yo me prometí y me digo y me lo repito, que la causa Lara San Juan no quiero que sea otra causa AMIA, por ejemplo, o otra causa Crucero General Belgrano. Entonces, de ahí es la lucha incansable, y de ahí es la necesidad imperiosa de que ustedes, como medios de comunicación, nos sigan ayudando y no se olviden. Ahora, respecto de tu pregunta, Miguel, bueno, eh, somos 44 familias que, desperdigadas por un lado por todo el país. Prácticamente hay familias en todas las provincias, con realidades distintas, con situaciones distintas, económicas, familiares, laborales, etcétera. Y estas artimañas que hemos sufrido desde el primer día de parte del Estado Nacional, vamos a generalizar para después ir cayendo particularmente sobre los distintos actores, han logrado, bueno, doblegar a muchos, ¿no? Por distintos motivos. Algunos, como se dice en el barrio, por cansancio, otros por necesidades. Bueno, hoy lamentablemente nos encontramos un pequeño grupito de familias, 10 aproximadamente, que bueno, que seguimos luchando sin cesar y en todos los frentes, ¿no? Que es muy duro, muy agotador, porque son frentes que significan el propio Estado Nacional, ¿no? Poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Entonces la pelea es muy desigual y muy ardua, muy dura. Sin embargo, el presidente, en su discurso, cuando abrió las sesiones ordinarias del Congreso, uno de los párrafos Escucha muy mal, Paula, te de escucha muy marinistas mal. muertos. Digo que el presidente, no sé si ahora se escucha mejor, en el Sí. discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, los tuvo presentes.
fue un párrafo especial para los submarinistas. No sé si eso implica algo, Luis. No sé si eso quedó en una frase o si el Estado, más el Poder Ejecutivo, está colaborando de alguna manera. Bueno, es bueno que lo menciones. Fue para mí, en lo personal, tremendamente emocionante. Y mi agradecimiento profundo al actual presidente. Lo que pasa que a veces, bueno, los gestos son fundamentales. Vamos a empezar por el principio. Por supuesto que como soy un activista, en el buen sentido de la palabra, lo hice con el gobierno que se fue y lo hice con este gobierno. Entonces yo a partir del momento que el actual presidente ganó las elecciones, hice todo por intentar reunirme con él, con su gente de confianza, y cuando conocimos el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, en este caso el ingeniero Rossi, lo mismo. Por supuesto, claro, que uno a veces se cree un poco que tiene tiempo para todo, y a veces el presidente no tiene tiempo para todo. En un principio dolieron algunas cositas, como se reunió con el Brian y con Maradona y con otra gente, y no se reunió con nosotros. Pero bueno, logramos reunirnos con el ministro de Defensa, con el ingeniero Rossi, como le decía, en una reunión muy amena, muy afable, donde nos recibió a todos los familiares, algunos en su despacho acá en Buenos Aires, a otros los fue a ver a la base naval de Mar del Plata para intentar acercar las distancias que lamentablemente nos dividen, en contraposición tal vez con otras causas, donde los núcleos familiares, que yo recuerdo la de Cromañón, por ejemplo, que por ahí los familiares tenían una cercanía en cuanto al territorio que tal vez favoreció mucho la lucha. En este caso tenemos también esa contra. Pero bueno, en esta reunión con el ministro, la verdad es lo mismo, nada más que palabras de agradecimiento. Nos brindó más de 4 horas para escuchar nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros pedidos. La verdad nos dijo a todo que sí, y lo materializó, por lo menos en un primer momento, transmitiéndonos un gesto que, como te digo, que no es menor, pero que el tiempo nos dirá si fueron solo gestos o, o es un compromiso real, en donde nos dijo, bueno, algo que está incorporado por ley, que es el ascenso post-mortem, lo vamos a hacer. Y ahí es donde entra lo que vos decías. No solamente lo materializaron a través de un decreto presidencial, sino que el presidente, con palabras muy emotivas, lo hizo público en una audiencia tan importante como la apertura de las sesiones ordinarias. Después, claro, se comprometió a construir un memorial en Mar del Plata. Hoy no tenemos un lugar donde dejarles una flor. Se comprometió a que podamos ir a hacer un memorial en el mar, allá donde ellos están. Nos dijo, se había comprometido que ahora en septiembre, cuando el Irizar comienza la campaña de verano, de poder ir. ¿Y qué pasó? Y vino la pandemia, vino la cuarentena, y uno no puede abstraerse ni tampoco ser tan egoísta como para decir, hablen de nosotros, ocúpense de nuestros temas y olvídense de medidas que hoy son urgentes, como todo lo que estamos viviendo día a día, ¿no? O sea, generar los recursos necesarios para que la gente no pase hambre ni necesidades dentro de un contexto de un país destruido que económicamente y socialmente, que es lo que recibió este gobierno. La situación sanitaria propiamente dicha. Uno no puede ser tan egoísta de abstraerse de todas esas cosas. Por lo tanto, en lo personal no volví ni siquiera a intentar
dialogar con ellos, porque entiendo que estamos en una situación de emergencia y que nuestra causa, lamentablemente, si bien mi deseo es que no sea una causa AMIA en cuanto al desastre judicial y en cuanto al tiempo transcurrido, claramente no vamos a resolver nada ni en un mes, ni en 2, ni en 3 meses. Así que con la mayor humildad esperaré a que esto pase y a que la coyuntura nos permita volver a dialogar para continuar con todo el trabajo que hay por hacer. Otro de los pedidos míos particularmente fue que se conforme una fiscalía especial para poder investigar correctamente la causa, pero también dependemos del nuevo procurador, que tampoco pudo ser nombrado. Estamos como en una especie de maraña que todos de alguna manera estamos atrapados, y yo por lo menos quiero darle la oportunidad a este gobierno de que pueda encaminar las cosas y de que realmente nos ayude. Pero como te digo, también con la paciencia de dejando los egoísmos a un lado, comprender que requiere tiempo y que hay cosas más urgentes, y que bueno, que si hay buena voluntad como la que percibimos hasta este momento, se va a dar necesariamente. Y si no, bueno, nos veremos en la continuidad de la lucha para que las cosas se den como lo hicimos con el anterior gobierno. Sí, además, Luis, te diría que con la distancia que uno tiene, porque convengamos que vos sos el padre de Damián Alejandro, tremendo hincha de Tigre y marinero tremendo, así que llevas una carga bastante más grande que la nuestra, casi difícil para nosotros ponernos un poco en tu lugar, ¿no? Pero me parece que la necesidad de hacer todas estas cosas que ustedes están haciendo, y por eso nosotros nos parece bueno estar permanentemente hablando de esto, es porque este tipo de cosas no pueden volver a pasar. No nos podemos olvidar más de esto, porque tenemos una obligación para que esto no vuelva a pasar. Porque si vos te pones a analizar el tratamiento que uno se entera después de que empieza a leer las noticias y dice en qué condiciones navegaban, cómo estaba mantenido, y tantas cosas que son motivo de un enojo, porque antes de hacer esta charla yo me puse a recordar y a leer un poco, y no puedo, te digo que estoy enojado, estoy enojado. Me parece que tenemos que refrescar permanentemente estas cosas que se dejan de hacer diciendo, bueno, mandamos al mar en un submarino que había que empujarlo para que arranque, ¿no? Este tipo de cosas son bastante complejas, y me parece que hay toda una mentalidad con respecto a lo que es la Armada y el rol que cumple en ese lugar, porque la verdad es que es muy importante lo que hacían, no es menor el recorrido que hacen, la custodia de todo lo que significa ese lugar, la información que obtienen, y cómo se beneficia en muchísimos aspectos la sociedad en su conjunto por esas personas que salen a recorrer arriesgando claramente su vida en situaciones normales, y más si te mandan en una canoa que tenés que estar remando, ¿verdad? Absolutamente. Hay veces que hay actividades que son más tangibles que otras, ¿no? Entonces uno a veces ve el trabajo, estábamos hablando de los bomberos voluntarios, ¿no? De los bomberos en general, de la policía. Ahora en esta tremenda crisis sanitaria vemos el trabajo, el sacrificio de médicos, enfermeros, ¿no? De todo el personal. Y se ve incluso un poquito tal vez el trabajo que está haciendo las Fuerzas Armadas en esta situación sanitaria. Pero claro, el trabajo que hacían los muchachos a 500 kilómetros de la costa, en un submarino que además, por sus cualidades, tiene una misión secreta, pero no secreta para pensar en las películas de James Bond
o en tareas de espionajes conspirómanas, sino simplemente que la tarea del patrullaje en alta mar, por ejemplo, no solamente contra la pesca ilegal, sino contra el transporte ilegal incluso de estupefacientes, el tránsito ilegal de buques de guerra, bueno, son muchísimas cosas que ellos debían velar en silencio y absolutamente invisibles, ¿sí? Pasa con muchos pilotos de avión también, militares, gendarmería, prefectura, ¿no? Ese trabajo silencioso que tiene que ver con protegernos a nosotros y a nuestros recursos. Entonces, esta causa tuvo como un claroscuro, por así decirlo, ¿no? Por un lado, fue y es tremendamente emocionante la empatía que se generó con el pueblo argentino, con la gente, el cariño que hemos recibido y la valoración de ese trabajo, pero a la vez una enorme incomprensión respecto de ese mismo trabajo, ¿no? En algunos casos, honrarlos como héroes, pero dejaron su vida por la patria y transmitiéndome un mensaje concreto, decir, no jodás, porque ellos estaban dispuestos a dar la vida por la patria, la dieron, y es un orgullo, un honor, entonces, ¿qué tenés que investigar? ¿Qué tenés que escarbar a ver si las cosas estaban hechas correctamente o no? Y una cosa no quita la otra, pero bueno, esta dicotomía surge también producto de un enorme desconocimiento. Pasó mucho con los héroes de Malvinas, yo mencionaba también el crucero General Belgrano, con lo cual hablo con familiares de víctimas y les pasó lo mismo, ¿no? Esta dicotomía, es decir, por un lado, dar la vida por la patria y el deber, y por otro lado, pelear porque ese trabajo esté garantizado lo más posible. Por supuesto que tiene un riesgo intrínseco, ¿no? Como le pasa al policía, al bombero, ¿no? Todos los que mencionamos, saben que corren un riesgo intrínseco, pero como bien decía vos, Miguel, una cosa es, por ejemplo, hoy que la policía pueda salir con patrulleros modernos, nuevos, con chalecos antibalas nuevos, sin vencer, con el armamento correcto y demás, que tienen esas herramientas para poder cuidar su vida de la mejor manera, y otra cosa lo que pasaba, no sé, hace 20 años, 25, donde salían a patrullar con autos viejos que le tenían que chupar la nafta para poder salir a dar una vuelta. Ustedes recuerdan esas épocas de la policía con los patrulleros con las gomas lisas, los policías sin chaleco antibalas, sin balas, bueno, etc. Entonces, por suerte, en la fuerza de seguridad eso se corrigió y se modernizaron. Lamentablemente en las Fuerzas Armadas esa modernización no llegó, en ninguna de las tres, en ninguna de las tres. Mencionaba la tragedia de los gendarmes en Salta, murieron por mandarlos en un micro con las gomas lisas. Algo tan obvio y grotesco como eso, digamos, no existe. Y eso grafica, si hacemos una transpolación, a lo que es el submarino. Lo que pasa que ni ustedes ni yo teníamos ni idea de lo que significaba un submarino. Yo transcurrí un aprendizaje súper acelerado de lo que tenía que ver con las características del submarino, las condiciones de mantenimiento, etc. Por suerte se incorporaron a la causa tempranamente los manuales operativos, etc. E incluso en inglés me los he leído en poco tiempo para comprender qué significaba primero lo que era el submarino intrínsecamente y después poderlo comparar con las tareas nulas de mantenimiento
que tenía, las condiciones de operaciones, cómo la Armada ayornó a la realidad de nuestro país y a la realidad presupuestaria de la propia Armada, el uso del submarino, el uso de los aviones, el uso de los buques. El propio ex jefe ahora de la Armada, el almirante Luis Villán, digo ahora porque pasó a retiro a fines del año pasado, me reconoció que no pasó durante la búsqueda de la San Juan otra tragedia de milagro, porque los buques no estaban en condiciones para realizar operaciones de esa característica, o sea, estar tantos días en el mar buscando. Ahora, tantos días fueron 15, 20 días de corrido, no es que fueron una eternidad. Cualquier buque de guerra tendría que tener la capacidad de poder realizar esas tareas sin despeinarse, por así decirlo. Pero el paupérrimo estado de mantenimiento de toda la flota de la Armada dio cuenta de eso, que regresaban a puerto de milagro con una turbina o con roturas y averías de distinto tipo, con muchas limitaciones técnicas, ni hablar, cuando han venido buques de otras nacionalidades a colaborar con la búsqueda, prácticamente los buques argentinos se circunscribían a patrullar y proteger la actividad de esos buques en lugar de hacer una tarea de búsqueda real, porque la diferencia tecnológica era abrumante. Sin ir más lejos, cuando yo participé de la búsqueda en el Civil Constructor, propiedad de Ocean Infinity, los buques de la Armada nos acompañaban a los efectos de que nadie se entrometiera en el área de búsqueda, pero nada más, no tenían capacidad técnica para colaborar con la misma. Y bueno, y así estamos. Y en base a la pregunta que habías hecho antes, en ese sentido, el ministro Rossi también tomó nota de todo eso y tiene un proyecto de ley muy importante en el Congreso para obtener los recursos a los efectos de modernizar las Fuerzas Armadas. Habrá que ver cómo la realidad económica de nuestro país continúa y obviamente las posibilidades materiales que haya de no hacerlo. Pero en un debate que he tenido, uno de los tantos que tuve con el ex ministro Aguad, se lo dije bien clarito. Si yo tengo mi Renault 12, para hacer una alegoría con algo que todo el mundo puede entender, ¿no? Tengo mi Renault 12 modelo 85. Acuérdense que el submarino se fabricó en el año 85. Que le hice 1 millón de kilómetros, que le reparé el motor en el taller mecánico de la esquina, le hice los frenos, le hice todo, pero que el mecánico me dice, che, mirá que igual tenés que traérmelo porque hay que ajustarle la tapa, porque hay que cambiarle el aceite, porque hay que hacerle el mantenimiento, e incluso hasta un auto nuevo hay que hacerle, ¿no? Y yo en 3 años no le hago absolutamente nada, lo sigo usando como si nada, y el mecánico me advierte, mirá que no solamente lo vas a romper, sino que te vas a hacer bolsa, en una curva vas a ir de largo, porque ya esas pastillas de freno que le cambiamos ya no van más, hay que cambiarla de vuelta, etcétera, etcétera. Y yo le contesto, bueno, ¿sabes qué pasa? Que no tengo plata para llevártelo. Entonces, ¿uno qué hace? Y uno lo que hace es deja el autito en el garage y va caminando o se toma el colectivo o ve de qué manera realiza las tareas que tiene que hacer, si es que puede, y si no, no las hace, porque lamentablemente uno no va a arriesgar ni la vida propia, ni la de que lo acompaña, por esa idea de salir con ese auto que no está en condiciones a hacer lo que fuera. Peor aún, si yo, conociendo que ese auto no está en condiciones, por todo lo que ya describimos, le ordeno a un empleado mío que se suba a ese auto, haga 500 kilómetros, en realidad mucho más, 2000 kilómetros, en una ruta complicada, intrínsecamente, con la posibilidad de que toque mal el clima, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo estoy, por lo menos, poniéndolo en un grave riesgo de vida, pero si lo
comparamos con que el que lo hace es un piloto de Fórmula 1, que además tiene un conocimiento profesional de los riesgos que está poniendo a esa persona, la responsabilidad es criminal. Por eso yo siempre digo, acá no fue un accidente, de ninguna manera, fue un incidente absolutamente evitable, incluso provocado. ¿Con cierto nivel de inconsciencia? Sí, con cierto nivel de inconsciencia. No voy a decir que nadie a propósito mandó a matar a nadie, pero acá se aplica el concepto jurídico del dolo eventual. No sé si recuerdan esos casos de pibes o personas que salieron a correr picadas con un auto y terminan atropellando y matando a una persona. Claro. ¿Salieron a matar? No, por supuesto. No tenían la intención previa de salir a matar personas. Ahora, por la experiencia, el conocimiento y el accionar, tenían que representarse la posibilidad de matar a una persona si hacían lo que hacían. Sí, bueno, este es exactamente el mismo caso. Por todos los informes, por todo el trabajo previo hecho, por toda la línea de comunicaciones y por la enorme experiencia de la mayoría de los involucrados que comunicaban además al que no tenía experiencia, que en este caso era el ex ministro de Defensa y el ex presidente, la posibilidad real y concreta que de esta misión no volvieran. Y no lo hicieron. Ahora, tomando una foto de la actualidad, digamos, tras los hechos, están los sumarios y el proceso, digamos, de una causa penal, ¿no? Que tiene un grupo de inconvenientes, porque como esto hay personas que tienen noción de su responsabilidad, estarán buscando a través de los enjuagues políticos que puedan tener con la justicia de trabarlos, ¿verdad? Y esto me parece que requiere que tomemos todos conciencia de que algunas de estas cosas se están pasando. ¿Cómo las puedo escribir? Bueno, a ver, por supuesto, cada responsable tiene derecho a defenderse con las herramientas que le da la ley. Y acá es donde entra en un rol preponderante los poderes del Estado, ¿sí? El judicial, fundamentalmente, pero también el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué digo? El ejecutivo hoy tiene en su poder, a través del Estado Mayor Conjunto, un expediente disciplinario. En toda Fuerza Armada, independientemente de la responsabilidad jurídica, se inicia cuando surge cualquier situación como la que nos ocupa, una investigación interna, ¿sí? Que tiene que ver justamente si los responsables tuvieron una responsabilidad concreta respecto del resultado. En este caso, por ejemplo, la acusación es un paralelismo de lo que yo te acababa de decir. En el expediente disciplinario se habla de poner en riesgo de vida a la tropa. Es un concepto que no es jurídico, sino que es propio de la Fuerza Armada. Y el ministro actual prometió que en este año iba a haber una resolución respecto de ese expediente que es administrativo, porque como te digo, está en la órbita del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial, que obviamente en un principio especulábamos, tal vez de manera muy, o por lo menos yo, de manera muy, ¿cómo te puedo decir?, inocente, si se quiere, ¿no? Que haga las cosas como corresponde. Bueno, claramente no las hizo, no las hace. Eso me obligó a no solamente interponer todos los recursos que la ley me permite, sino incluso hacer denuncias penales y a pedir el juicio político de la jueza a cargo. Entonces ahí es donde también entra ahora el poder legislativo. ¿Por qué? Porque el pedido de juicio político está en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que si bien es un ente autárquico, tiene un fuerte componente del poder legislativo, ¿sí? Está conformada por 2 representantes de la justicia,
por representantes del Senado y de diputados, por un representante del Poder Ejecutivo, y bueno, y ellos tienen que resolver cómo se va a dar. Por suerte han avanzado, lo último que resolvió la comisión de acusación fue citar a los primeros testigos que hemos propuesto, y bueno, y estamos en este intríngulis, ¿no? que como te decía, peleando en distintos frentes a la vez, y que, bueno, no es nada fácil, más cuando nos sentimos cada vez más solos, ¿no? Pero bueno, Bueno, eso es lo que los nosotros actores, por otro lado, queremos, como decías vos, que se saben y se sienten responsables, actúan en todos estos lugares, ¿no? La diputada Camaño, en la última reunión del Consejo de la Magistratura, lo dijo concretamente, que habían recibido fuertes presiones externas al Consejo para solucionarle rápidamente el problema a la jueza, entre otras Luis, cosas, como ¿no? Y bueno, eso el da tiempo, cuenta de cómo actúan, ¿no? sí, el tiempo es tirano, pero sabe que nosotros no nos olvidamos y desde el pequeño lugar que nos toca vamos a acompañar porque queremos que esto se esclarezca y se acaben y se cumplan con todas las responsabilidades que el Estado tiene que cumplir y las personas responsables de que este tipo de cosas pasen, ¿no? Y que la sociedad de alguna forma entienda a valorar, ¿no? Le quite valor a un montón de cosas que pasan sin que ellos se den cuenta. Muchas veces no sabemos el Estado, a dónde gastan, ¿no? Y no le ponen el lugar, el recurso en donde realmente tiene que estar. Así que quería decirte que te vamos a acompañar, que contes con nosotros para lo que te sea útil y cada tanto te vamos a seguir molestando. No, por favor, no es ninguna molestia. Mi total agradecimiento. Me alegro poderles ver las caras en este momento. Ojalá que se repita. Y bueno, y es así. Lamentablemente vivimos en un país que todo el tiempo estamos apagando incendios, y por eso uno tiene que comprender también, ¿no? Pero el equilibrio es ese, comprender la coyuntura sin bajar los brazos, sin doblegarnos, y sabiendo, por lo menos en lo que respecta a mí, con la absoluta certeza de que es una lucha justa, no solamente por llegar a la verdad y hacer justicia por los chicos, sino por algo que dijeron al principio, para evitar tragedias, ¿no? Yo me permití al principio citar tantas otras causas, ¿no? Inconclusas, y, y si no se pueden develar, estamos condenados a repetirlas, y si algo no nos podemos permitir por nuestros hijos y nuestros nietos es que no sigamos repitiendo estas tragedias que son absolutamente evitables. Así que agradecido absolutamente con ustedes y a disposición cuando quieran, que estamos Bueno, te para lo que mandamos un sea. abrazo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Igualmente, otro para ustedes. Hasta luego.